Somos granos de maíz de una sola mazorca. Somos una sola raíz de un mismo camino. El origen y desarrollo de la palabra maíz y del maíz. El maíz fue cultivado y domesticado por los pueblos indígenas en el centro de México, en el Valle de Puebla, estado de Puebla. Los taínos eran una tribu indígena y hace 6.000 años fueron los primeros agricultores de América que lograron sacar de una mala hierba un cereal que produce más calorías por hectáreas que ningún otro, el maíz. Por ello la palabra maíz proviene del taíno, que significa lo que sustenta la vida. Del taíno maíz proviene la palabra maíz, pero cuando los europeos tal vez llegaron a América y lo introdujeron en Europa, su pronunciación cambió a maíz. Cuando el maíz llegó a África, lo denominaron oburu, en referencia a los españoles. ¿Y qué otros nombres se les puede dar al maíz? Bueno, el maíz se conoce también como turqueso, malajo, mijo, bellitos, alto verde, abat. Magis, la palabra originaria para denominar al maíz, ha tenido cambios pancrónicos a través del tiempo. En alemán se dice mai, en francés maíz, en portugués milho, en italiano maíz, en inglés corn y finalmente en español maíz. ¿Qué variedad del maíz conoce? En varias. Eh, Hay maíz peto, hay maíz corva, hay maíz mazorca. ¿Qué alimentos se derivan del maíz? Bueno, variedad. Se hace chicha con eso, se hace masato, se hace arepas, se hacen envueltos, se hacen arepuelas, se hacen tortas. ¿Cómo describiría el sabor del maíz? Ah, no, es excelente, la mejor nutrición que tenemos para todos. Aquí en Colombia y en otros países yo creo que también. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. El maíz es muy importante en la cultura indígena porque les dio prosperidad. Cuenta la leyenda azteca que cuando los dioses se mantenían alejados de los mortales, los indígenas aztecas se alimentaban de raíces o animales que lograban cazar. Los dioses habían decidido esconder un grano de maíz y poner una barrera de murallas hechas con montañas para que los aztecas no lo pudieran encontrar. Pero en la época de sequía empezaron a sufrir escasez. Entonces se dirigieron al dios Quetzalcóatl, quien les dijo: yo se los traeré. Entonces se fue en busca de ellos, convirtiéndose en una hormiga negra. Cuando lo encontró, se los trajo y ellos lo sembraron, dándoles prosperidad. Entonces, en agradecimientos, construyeron esculturas, palacios y templos para venerarlo. En la alimentación, ¿para usted qué significa el maíz? Bueno, en la alimentación el maíz significa para mí un alimento nutritivo, de alta calidad, saludable, que tiene muchas proteínas, vitaminas. Bueno. Según el Popol Vuh, los hombres fueron hechos de maíz. Cito el capítulo 2. Abro comillas. Luego quisieron probar suerte nuevamente porque querían crear, antes del amanecer, un ser capaz de adorarlos. Hagamos el hombre de barro. Pero estos hombres se deshacían. Estaban blandos, no tenían movimiento, no tenían fuerza, se caían, estaban aguados, no movían la cabeza. Al principio hablaban, pero no tenían entendimiento. Los dioses decidieron ahogarlos. Entonces los dioses pensaron en hacer hombres más fuertes, el hombre de madera. Creemos el hombre de madera, que será más fuerte y resistente, dijeron los dioses. Estos hombres hablaban y se multiplicaban, pero no tenían alma ni memoria, no pensaban, no rezaban. Tampoco esos hombres saben adorarnos. Enviemos otro diluvio para ahogarlos. El diluvio mató a casi todos los hombres de madera. Los que sobrevivieron se transformaron en monos. Casi salía el sol cuando 4 animales, el zorro, el coyote, el loro y el corvo, se presentaron a los dioses y los acompañaron a un lugar donde crecía mucho maíz amarillo y blanco. Los dioses empezaron a morder este alimento que convirtieron en la sangre y la carne de los seres humanos. Fueron así creados 4 hombres: Balaam, Kixé, Balanacap,
Macuab e Equibalam. Eran bellos, fuertes, inteligentes, veían y sabían todo. Eran muy sabios, tanto que los dioses empezaron a molestarse. Ven demasiado, oyen demasiado, conocen el mundo como nosotros. Parecen dioses. Dijeron los dioses. Entonces los dioses pusieron un velo sobre los ojos de los hombres, soplando nubes que les empañaron la vista y el oído. Durante la noche crearon a las mujeres y los hombres fueron muy felices. Se multiplicaron, poblando la tierra. Por fin todos veneraban y adoraban a los dioses. Cierro comillas. Por todo lo anterior, para la cultura indígena era muy importante el maíz. Por ello, realizaron representaciones gráficas de la planta del maíz y representaciones rupestres. Además, realizaron esculturas de los dioses Maya, Yuncaac y el dios azteca Centeol. Además, hoy en día se conocen canciones que hacen referencia a la conquista española de América y al maíz. Sin maíz no hay país, sin maíz se acaba este país y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. ¿Qué alimentos típicos se derivan del maíz? Los alimentos que se derivan del maíz sería el maíz, el pan de maíz, maíz pelado, huevo de maíz, mute, sopas, pan de maíz, ya. ¿Cómo describiría el maíz? ¿Qué características tiene? Maíz, pues como hay diferentes clases de maíz, es como una mazorca, puede ser de granos duros, granos blanditos. El maíz puede ser como el mute, que es más fuerte, más durito. Y tiene características de que todo es saludable, sirve para muchas cosas, para la salud. Bueno, muchas gracias. Bueno. Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre